Muy bien, seguimos en el paso cambiado y le damos inicio a este segmento cultural, el de todos los martes, el que ustedes están esperando ahí, porque hablamos mucho de política, decimos un montón de cosas. Bueno, ahora viene el segmento cultural y vamos a disfrutar de lo que se viene, que es una obra de teatro que se va a dar en el Piso Teatro, en la calle Hidalgo 878, el viernes 7 y 14 de octubre a las 23 horas. Esto se llama Anina, o una foto del silencio, y estamos con sus protagonistas, si se quiere, ¿no? La realidad es esa. Estamos con Camila Viola, que es la actriz y que además es psicóloga y que también tiene su impronta en la dramaturgia ahí, y estamos con Gonzalo Rodolico, actor, director y docente, y también el dramaturgo de la obra, a quien vamos a saludar a partir de este momento. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, contenta de estar acá. Bien, aquí estamos también con Gonzalo. Hola, Gonzalo. ¿Cómo andas, viejo? Mucho gusto. Bien, le vamos a contar a los oyentes que esta es una nota grabada, vamos a hacer todo lo posible porque pareciera que estamos en el piso, pero estamos realmente en el lugar donde se va a dar la obra, un lugar muy bonito y que tiene esa energía, ¿no? La energía que tiene el teatro independiente y que a partir de este momento ellos nos empiezan a contar. ¿Por qué pensar en una obra de teatro? ¿Te contestar vos? ¿Por qué pensar en una obra de teatro? Bueno, básicamente porque es el oficio que hemos elegido hace, en mi caso, 25 años, así que por eso, porque no concibo la vida sin hacer teatro. Y bueno, con Cami particularmente hace mucho que nos conocemos. Primero fue alumna y luego colega, y ahora nos toca este rol de director y actriz y nos encuentra en esta obra que, bueno, ahí contará un poco Cami también el proceso. Cami, ¿por qué pensar una obra de teatro? Porque tenemos mucho para decir, para expresar, y eso, las ganas de encontrarnos también con el público después de la pandemia. No actúo desde ese momento, así que estoy muy entusiasmada. Bien, antes de entrar en la profundidad de la obra y por qué le disparó, si se quiere, la inspiración para contar lo que ustedes van a contar a través de la obra, contémosles un poco a la gente cómo se formaron. Vos recién dijiste hace 25 años que haces teatro, sin embargo sos un tipo joven. Gracias. Que empezaste desde muy chico, parece. 17. Ah, bien. Saquen la cuenta de la edad actual. Sí, me empecé formando en improvisación teatral más que nada, me apasionó ese mundo, luego siguió el clown, el bufón, la tragedia, diferentes territorios teatrales y especificidades, pero siempre como desde el universo de lo creativo frente al público, particularmente con la impro, y siempre me gustó la idea también de el oficio de montar obras que no necesariamente sean improvisación. De hecho, este proceso lo comenzamos como entrenando desde la técnica impro, y devino en este espectáculo que está escrito, está ensayado, y bueno. Claro. Y algún de toda esa de todo ese recorrido que venís haciendo de los 17 años, ¿querés destacar algún referente, algún docente? Sí, tres en particular podría decir, que son con los que empecé y que, bueno, a la fecha son colegas y amigos unos más que otros. Me empecé formando con lo que era Sucesos Argentinos en los 90, que era una compañía de improvisación teatral que tenía la particularidad que no hacían el famoso match de improvisación, sino que buscaban la teatralidad dentro de la técnica, y bueno, los que lo acompañaban eran Omar Galván, que es un referente dentro de la técnica impro, Oski Guzmán, que hoy es un señor actor, también improvisador, sigue jugando la impro, y Marcelo Savignone, que también se transformó en un referente artista de Buenos Aires y de Argentina, así que podría nombrar a ellos como referentes y constante inspiración. Con Omar particularmente me unió una amistad y, bueno, proyectos que primero comencé siendo público, luego alumno y luego colega, y hoy amigo por suerte, así que nada, esos son mis referentes hoy día. Bien, Cami, ¿tu caso? Mi caso, bueno, yo arranqué a los 15 años con clown, con Gonza, en un centro cultural de los centros culturales de la ciudad de Buenos Aires, que está en las escuelas, y
empecé con el clown, la impro, probé teatro también. Elijo la herramienta de la impro para crear y por eso también elegí a Gonza para que me acompañe en este proceso de crear esta historia y esta obra de teatro. Y eso, acá estoy. ¿Vienen de familia de artistas? En el caso de Cami, yo conozco al papá, o sea, Daniel Viola, podamos decir que tenemos una amistad con él, pero más allá de eso, sé que Camila entonces viene del palo de artista, no sé en el caso de tu mamá. ¿Vos, Gonzalo? La historia resumida es no, pero sí. No, porque mi padre nunca se dedicó a nada artístico, pero en el 2006, presentando una obra para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se acerca alguien del público que leyó el programa y que el apellido era Rodolico también. Justo estábamos hablando previamente, antes de la nota, sobre este apellido que tengo y la particularidad, y me dijo: necesito que me esperes y no te vayas, voy a buscar a mi papá que vive acá a la vuelta. Bueno, yo tenía que desarmar la escenografía, le digo: mira, 10 minutos, 15 minutos voy a estar, y cae esta persona del público con su padre, un señor de unos 70 y pico de años, y se me pone a llorar, no me habla nada, se me pone a llorar delante y me dice: no lo puedo creer, conozco un Rodolico, yo soy Rodolico, y hace el árbol genealógico, y del lado de la familia de él, de esos Rodolicos, eran pintores, músicos, actores, y de pronto se lo cuento a mi papá y me dice: claro, tu bisabuelo era violinista de tango. Entonces, todos sí, que yo los desconocía hasta el 2006, por este tipo que justo estaba entre el público, pero mi viejo no. Bueno, mi hermano músico también, entonces era como algo nos pasaba en la sangre. Claro, se puede pensar que vienen de los genes de aquel lado, ¿no? Estaba en la sangre, o sea, es rarísimo. Y mi papá después, claro, no se dedicó nunca, porque la vida lo llevó por otro lado, pero es un payaso. O sea, mi papá es un payaso y me acuerdo de él actuando en casa, pero no como profesional. Y vos, Cami, sabemos de tu padre que es escritor, que es actor y demás, pero bueno, contale un poco a la gente vos. Y yo nací en el teatro, la verdad. Toda mi infancia fue acompañar a mi papá en sus obras de teatro, en música, también todo lo que fue el movimiento de música para chicos y chicas, el Momusi, que está en el Teatro San Martín. También en toda una etapa del circo que tuvimos, del circo ciclo. Así que acompañé y viví ese teatro. Bien. De mi papá. Bien, bueno, ahora que la gente ya los conoce un poco, vamos a empezar a meternos en el mundo de Anina, o de una foto en el silencio, una foto del silencio. ¿Por qué ese título, Anina o una foto del silencio? ¿De qué trata la obra? Cuente usted. Muy bien, bueno, la obra trata de una pregunta de cómo es ser mujer y cómo se construye un nombre de mujer, y qué historia te cuentan y cómo construís esa historia también. Eso implica en qué familia nacés, ¿no? Sí. Y a partir de ahí cómo vos elegís también tu vida. Está atravesada por los años 50, en un momento histórico en la Argentina de peronismo, antiperonismo, y en esa mezcla está Nina, y ahí está también mi parte de psicóloga, que un poco se pregunta por los secretos familiares y lo que no se dice y cómo se expresa en el cuerpo, ¿no? Cómo es en el cuerpo eso que no se habla, que no se dice y que está oculto. Y eso es una foto, y es Nina o una foto del silencio. ¿Qué peso tienen los secretos familiares y los silencios, ¿no? Porque creo que estás hablando de un contexto histórico en el los que nacimos después de los años 60 o que tenemos cierta edad, venimos atravesados por esa realidad. Antes los padres ocultaban muchas cosas, los abuelos ocultaban muchas cosas, y quizás sin intención de dañar, pero finalmente terminaban dañando. ¿Lo sienten de esa forma? Sí. Digamos que era una sociedad mucho más pacata, sí. Y el que dirán, o sea, esta idea de
Pueblo Chico, Infierno Grande se llevaba al barrio y las apariencias eran más importantes que las realidades. Y bueno, ni hablar de ser mujer en esa época y del conflicto que atraviesa. Es un conflicto muy pesado, el secreto familiar es muy pesado. Y bueno, como una persona de la alta sociedad como es Nina, viene de una familia bien, dueña de campos, o sea, es de la oligarquía. Si bien atraviesa la época del peronismo, lo contamos desde el lado libertadora, si se quiere. Entonces, bueno, nada, la búsqueda de provocación y el contraste es un suceso terrible a alguien terrible. Entonces, cómo generar empatía con la persona, más allá de las ideologías y de todo lo que le pasa, qué decisiones toma ella, qué transformación tiene, y hay como un proceso de gusano, larva, mariposa en el camino que buscamos dentro de la obra. Y sí está atravesado por el contexto histórico, como su némesis sería Evita y lo que está viviendo. Y hay una cuota también de huella feminista que la obra reveló, pues, como la obra la fuimos construyendo a través de improvisaciones. La historia, en un momento entendimos que ella se puede reflejar en Evita, en eso que critica se puede reflejar en la mujer. Claro. Como que la mujer tiene el mismo lugar para la sociedad, por el solo hecho de ser mujer, estando en dos polos completamente distintos de cosmovisión del universo, tiene el mismo padecimiento, que es simplemente ser mujer. Entonces, bueno, nada, de eso va también la obra, como que toca muchas aristas, y es un unipersonal, que también eso es, solo vamos a ver un personaje durante toda la obra, pero atravesado por un montón de personajes. Claro. Sí, interesante lo que cuentan, interesante la profundidad que puede llegar a tener esta historia, ¿no? ¿Cómo llegaron a la conclusión de que esto es lo que hay que contar? Imagino yo, en lo que ustedes están diciendo, que tiene que ver con aspectos personales, de vivencias por ahí, pero por ahí no. Entonces quiero que se lo contemos a la gente, porque esto es lo que imagino yo, pero la gente que está del otro lado por ahí piensa otra cosa y necesita algún disparador más. ¿Cómo lo vemos, Camila? Es un proceso creativo, por lo tanto trabajamos desde el cuerpo, y ahí lo pasamos a la escritura, ¿no? No sé si hay vivencias personales, sí está atravesado por una manera de pensar los feminismos, puede ser, y esto, ¿no? Como tanto estoy atravesada por los feminismos, soy feminista y soy psicóloga también, y eso lleva a una manera de contar también atravesado por una poética y no tan lineal una historia. Claro. Ahí, sí, no tiene que ver con una autobiografía, no. Ni con una vivencia personal. Ni con una vivencia personal, ni familiar. Pero sí tiene que ver con un movimiento del momento histórico que tiene que ver con la mujer, digamos. Sí, por la posibilidad de decidir. La obra está atravesada por lo que es decidir en la mujer. Yo siento que apareció, porque realmente la obra empezó iba a ser medio de terror, todo empezó por una escena, una improvisación, que estaba ella frente al espejo y la premisa era que el espejo no la copiaba, y que la idea que empezó a brotar de esa semillita, de esa improvisación, era de qué lado del espejo estábamos, si éramos los que copiábamos o éramos los que proponíamos, ¿no? Entonces, como de qué lado de los dos espejos, y bueno, y del otro lado del espejo, que también ahí pasó esto, ¿no? De este lado eran los diestros, del otro lado eran los zurdos, entonces claro, lo que vivía del otro lado y lo que vivía de este lado, y había un bebé. En este lado había este personaje, Nina, frente al espejo, estaba tratando de dormir un bebé, pero la realidad es que no tenía nada en la mano. Y del otro lado del espejo veíamos a Nina con un bebé en la mano. Entonces, en esta realidad no lo tenía, pero ella lo sentía que lo tenía. A partir de ahí fue donde empezamos como a tirar del ovillo y a ver qué data nos iba dando. Y yo suelo trabajar mucho de esa manera, como te digo, con la improvisación, de manchar la hoja y que luego todas esas manchas
empiezan a contarnos algo. Y al día de hoy, en el ensayo de hoy, nos siguen cayendo fichas y estamos descubriendo, ya la obra está escrita, ya está cerrada, pero le vamos encontrando significados de decir, mira, claro, todos los hombres de la obra se cagan en esta pibita de 15 años que tuvo este problema, y las mujeres de la obra la escondieron. Ahora, no lo buscamos conscientemente, lo estamos descubriendo y decir, mira qué coherencia, pero ni en pedo buscamos, qué bajada de línea vamos a hacer con esto. No, nos encontramos haciéndole decir, mira, se dio este patrón. Los hombres que atravesaron a esta piba de 15 años la destruyeron. Las mujeres que atravesaron a esta piba de 15 años la contuvieron. Entre ellas Eva. O sea, como bueno. Sí, qué interesantísimo. Claro, porque al trabajarlo de esa manera hay como una cuestión que no se agota nunca, no siempre van a aparecer cosas, porque no es un texto que está cerrado y no hay que respetar una dramaturgia de otro autor, digamos. Claro. ¿No? Entonces, digamos, como esto es una creación de ustedes, digamos, todo el tiempo van a ir disparando cosas, van saliendo. Y es como decía Borges, los libros se abandonan, no se terminan de escribir nunca, porque si no la puedes seguir tocando y bueno, la saga lo mismo. Yo un momento dijimos, lo estrenamos el 7 de octubre. Después podremos seguir tocándola, pero el 7 de octubre la estrenamos, porque si no siempre podemos tocarla y tocarla y tocarla y agregarle una escena. De hecho, la semana pasada le agregamos una escena. Entonces sí, sinceramente hay un momento que hay que soltarle y decir, bueno, dale, hace tu camino, porque sí, siempre se puede mejorar con lo que eso signifique, achurarla o agregarle o modificarle. Hay un momento que decir, bueno, ya está, esta es la obra, ahora lo que le toca es a ella salir y defenderla frente al público. No sé si la palabra es defenderla, pero salir a mostrarla, ¿no? Claro. ¿Qué peso tuvo? Estamos hablando de un contexto histórico donde de alguna manera el feminismo también ahí estuvo fuerte a través de la figura de Eva Perón y de Perón también, ¿no? Porque habilitó ahí, digamos, ¿qué peso tuvo este contexto histórico que vivimos hoy con este gran movimiento que hay del feminismo y de las mujeres que deciden volver a plantarse ante una sociedad que por alguna razón intenta ningunearlas, esconderlas, matarlas, como pasa, ¿no?, en esta tragedia que tenemos día a día? ¿Qué peso tuvo ese movimiento con las definiciones del personaje, Camila? Y está atravesado, bueno, desde el 2018, que fue el debate de la interrupción voluntaria del embarazo. Eso está en la obra también, obviamente en los años 50, pero lo atraviesa y tiene ese peso. Sí, no fue, como te decía, no fue algo que conscientemente dijimos, che, vamos a hacer una obra de carácter feminista y con contexto histórico respondiendo. No, de hecho, cuando pasó lo de Cristina, esto fue el jueves, el sábado nosotros ensayamos siempre y llegamos el sábado diciendo, no puede ser, nuestra obra habla del viva el cáncer y esa época del viva el cáncer, y acá estábamos viviendo a la gente a los 2 días diciendo, es todo mentira, es una farsa, lástima que no salió la bala. Entonces, nada, es como que es una obra que está en nuestro inconsciente. Estamos atravesando una realidad. Durante la pandemia hubo mucho de encierro, de repensarse, termina la pandemia, empieza una guerra. Quiero decir, no creo que sea consciente que nos sentamos y dijimos, che, vamos a hablar del feminismo y vamos a hablar de la opresión y vamos a hablar... No, sinceramente mentiríamos si dijimos. Ahora, una vez que la obra empezó a hablar, nosotros empezamos a poner en negrita esas partes, ¿no? Como ponerlas resaltadas y decir, claro, si la obra está hablando de esto, que la obra hable de esto. O sea, la obra estaba hablando de eso y nosotros dijimos, ok, vamos a hacer que la obra hable de esto. Remarcando, ¿no? Sí, actoralmente, agregando texto, agregando escenas, padeciendo más el personaje. De hecho, la volvió más trágica cuando descubrimos que era una obra feminista. Apretamos el acelerador en lo trágico del personaje para que justamente se sienta esa opresión y su fuerza, porque la verdad que lo que tiene es una fortaleza, la misma que tuvo Evita, una fortaleza, una pibita de 15 años que decide hacer con su cuerpo y con su vida, y en un lugar donde todo es muy de apariencias y caretaje y la alta sociedad, hasta se cagan todo y va para adelante, ¿no? Entonces, eso, la decisión apareció ahí, pero la obra ya está escrita. Claro. Entonces eso fue interesante como el proceso. Claro, perfecto. Bueno, contémosle a la gente en boca de ustedes el lugar nuevamente, los días, el horario y cómo pueden hacer las reservas.
Bien, los días son, el estreno es el 7 de octubre, viernes 23 horas, y otra función es el viernes 14 de octubre a las 23 horas también, en el Piso Teatro Hidalgo 878. Y las reservas son por alternativa teatral, Anina o una foto del silencio. Se reserva y se paga en el teatro. Muy bien. Nos vamos a correr un poquito, esperemos que estemos bien con el tiempo. No sé si alguien tiene que salir corriendo de acá, pero... Pero nos dilatamos unos minutitos más. Bien, nos vamos a correr un poquito de la obra para preguntarles si les gusta el lugar en que habitan, si les gusta la sociedad en la que viven, y cómo ven estos tiempos tan difíciles para transitar como parte de este lugar. Una pregunta difícil. Pero la respuesta, si no improviso. No, qué sé yo. En este presente, en este instante, pasa que no existe para mí la sociedad en su conjunto. En tal caso, esa sociedad está compuesta por un conjunto de comunidades, lo que sucedió siempre, las tribus, y sí tengo más afinidad a cierta línea de pensamiento y de forma de ver el mundo, que por momentos siento que crece y por momentos siento que somos minoría, pero por el ámbito en el que me muevo tengo más chance de reunirme con gente que tiene esa forma de ver el mundo. Pero si tuviésemos que hablar de la sociedad compuesta por este conjunto de tribus, lo que a mí no me gusta es esta postura de querer cerrar grietas, donde yo apuesto al opuesto, que es que se intensifiquen las grietas, porque si la grieta significa resignar ideas y obedecer, ser sumiso, está pasando ahora, ¿no? Como vamos a dialogar, no, eso es cerrar la grieta, pero que piensa como yo, entonces no, déjame. Eso es lo que no me gusta, y es la radicalización de las ideas, pero con un edulcorante de, mira, queremos que la grieta se cierre. Entonces eso la verdad que me rompe un poco las pelotas, y siento que no va a cambiar nunca. Y lo que no me cierra, pero ya a nivel mundo, no a nivel Argentina, y no me cerraba y ya me pasaba así, es que cuando fue todo esto de la pandemia, esta falsa no, creo que fue honesta, pero yo soy medio apocalíptico en eso, que esta era una oportunidad de resetearse y de ser mejores, y la poronga, cuando vimos el tema de las vacunas y que se empezaba a lucrar con eso, y los barbijos y se empezaba a lucrar con eso, y vimos el capitalismo apretar el acelerador y decir, me los voy a comer crudo, los que son pobres van a ser más pobres y los que son ricos van a ser más ricos. Entonces, viendo que la injusticia social se acentuó en un espacio donde era la oportunidad para barajar de nuevo, lo mismo está pasando ahora. Podríamos decir que la pandemia o el virus, lo que le pasó a Cristina, decir, bueno, esto va a ser un quiebre, y a las 24 horas estaban diciendo que era todo mentira. Entonces decimos, bueno, no hay chance, no va a pasar. Entonces, bueno, nada, apuesto a eso, como a hacer arte, teatro con la impronta propia, y quienes se quieran subir al tren, bienvenidos al tren, y quienes se quieran quedar abajo, bueno, o que se quieran tomar otros ramales, o sea, ellos. Pero sí, esa es la parte culera para mí. Camila. Sí, es una pregunta que hace pensar y que hace pregunta también. Creo que estamos en un momento de, como joven lo digo, de mucha incertidumbre. Y también tengo un deseo de que podamos vivir mejor, y que todos vivamos mejor esta sociedad que la nombramos como esa posibilidad, que no la quiero perder, como ese ideal a que haya una sociedad más justa. Desde lo que hablamos con la obra, ¿no? Desde los feminismos, y esta igualdad de justicia social posible. Pero sí hay como un momento de crisis, desde la militancia, desde el cómo vivir y cómo queremos vivir. Creo que está esa pregunta, y está en la ciudad también en la que habito hoy. Bien. Así que preguntas. Bueno, ¿para qué sirve el teatro?
Bueno, para transformar, para generar preguntas. No sé si buscamos generar respuestas o bajar líneas, sino generar las obras pueden gustar o no gustar, pero lo que no puede suceder es irte indiferente. O sea, te tiene que provocar y te tiene que, por lo menos, reconfirmarte, ¿no? Como me gusta pensar la idea de cuando salís del teatro, un F5, como actualizar, y si se refresca la misma página, bueno, se refresca la misma página, y si cambió, decir, ya no soy el mismo, y capaz que no me está... Vivimos en una vorágine me sale cotidianidad, pero no es cotidianidad, como inercia, ¿no? Como una inercia de que no paramos, vamos. Entonces, claro, nunca le decimos, che, sigo pensando lo mismo, sigo sintiendo lo mismo, me sigo identificando con quién soy, con mi entorno, como uno va, y porque también es eso, la necesidad hace al recurso, y muchas veces la necesidad es poner un plato de comida en la mesa, entonces tampoco es que hay mucho tiempo para preguntarse. Por eso también tratamos de poner precios de entradas muy populares y que sea accesible y que no haya un pero, que el pero sea no tengo ganas, pero así sea para entretenerte nada más. En esta obra la verdad que es provocadora y bueno, trabaja tragedia y melodrama y demás, pero así vayas a ver una comedia, si te sacó una sonrisa, esa sonrisa te está provocando, así que para mí creo que para eso sí, pero el arte en general, no solo el teatro, la música, un cuadro, me parece que lo que hacen es ponerte en un domo, como un reality, pero un reality distinto a ver gente compitiendo por quedarse en una casa, sino un reality de durante una hora y media, entras en una realidad distinta que vas a vivir y te suspendes de lo que está pasando afuera, y esa experiencia me parece que está buena porque necesitamos por momentos suspendernos de la mierda cotidiana que nos bombardea y decir, che, durante una hora una actitud pasiva y a ver cómo me pega eso adentro. Y aparte a la cabeza le gusta jugar, o sea, por más pasivo que seamos, nuestra cabeza se inquieta desde la niñez, entonces cuando le invitamos a jugar, la cabeza le gusta jugar y no tolera el abstracto. Entonces cuando ve algo poético, la cabeza dice, bueno, a ver, pupa, ok, y nos pasa viendo series, viendo películas, que queremos adivinar la escena siguiente. Bueno, me parece que ese coqueteo que tiene el hecho escénico con quien está sentado está bueno, es quitarle la modorra al público, a la persona que está sentada, interpelarla y provocarla. Para eso creo que sirve. ¿Tami, querés agregar algo? Sí, bueno, coincido con mi compañero director y desde este hecho de transformar y de hacer algo también con el dolor, con las ausencias, con lo que no se puede decir, y esa posibilidad de expresión que tiene el teatro. Eso. Bien, bueno, ahora viene, ya nos estamos despidiendo de alguna manera, y viene esta parte donde ustedes, que son los entrevistados, de alguna manera, por ahí hay algo que el entrevistador no pregunta y ustedes quieren que la gente lo sepa. Entonces, este es el momento. No, sumaría que el espacio en el que estás y en el que estamos ahora, oficia como escuela también y tiene un restaurante también adelante, o sea, como es un espacio cultural, entonces que más allá de la obra están todos invitados, invitadas, invitades, a acercarse tanto los viernes y los sábados, que hay programación rotativa y, como decía, desde espectáculos a la gorra, espectáculos con precios muy inflación friendly. El restaurante es muy bonito, es vegetariano también, y durante la semana hay talleres tanto de danza como de teatro, o sea, si están con ganas de moverse y hacer algo distinto a la rutina, aquí los esperamos. Y que vengan a la obra, muchas ganas. Sí, por supuesto, le vamos a invitar a los oyentes y a las oyentes a que se acerquen al Piso Teatro, que queda en la calle Hidalgo, 875 de Cava, esto es el barrio de Caballito. 878. 878. 878, perdón, dije 875, no. 878 de Cava, el viernes 7 y el 14 de octubre a las 23 horas, que se va a estar dando aquí Anina
o una foto del silencio. Bien, las entradas por alternativa teatral ya saben que son precios populares y no se la pierdan. Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, estuvimos con Camila Viola, que es actriz y psicóloga, y con Gonzalo Rodolico, actor, director y docente, y además los dos dramaturgos, por lo menos de esta obra que nos van a mostrar. Seguimos en El Paso Cambiado, vamos un poco de música y después volvemos.